Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, lectores y lectoras compulsivas? Espero que se encuentren muy bien. Hoy vamos a estar haciendo algo un poco diferente de lo habitual aquí en el canal, ya que como pueden apreciar aquí en el título de aquí abajo, voy a estar recomendándoles tres relatos que son aterradores, que son escalofriantes y que sin duda van a ser una muy pero que muy buena lectura de terror para sus vidas. Bien, me gustaría decir en primer lugar que estas recomendaciones no están ordenadas de ninguna forma, no es un top ni nada por el estilo, sino que más bien son tres relatos que yo considero que te van a dejar helado y que sus finales también te van a hacer pensar mucho y vas a quedar así, pero perplejo. O al menos eso es lo que yo pienso. Así que sin mucho más que decir, vamos al video. Bien, el primer relato del que me gustaría estar hablándoles es uno que ya tiene su propia reseña aquí en el canal. Y estoy hablando sobre el relato El modelo de Pigman por el autor Howard Philip Lovecraft. En mi caso, lo tengo en esta colección titulada La llamada de Cthulhu. Bien, en el modelo de Pigman podemos encontrarnos con un personaje que entabla una extraña y curiosa amistad con un pintor que no es para nada famoso ni nada por el estilo, ya que sus obras no son del gusto del público general. Porque a medida que vamos avanzando en la historia vamos dándonos cuenta que la inspiración, el trasfondo y las musas, por decirlo así, de este extraño personaje son aterradoras, ya que podemos ver monstruos, entes, demoníacos en subterráneos, en cementerios y así por el estilo. Y a medida que profundizamos en este personaje y vamos dándonos cuenta de dónde es que viene su inspiración, es en el momento en el cual nosotros vamos a aterrarnos cada vez más y más hasta el punto de llegar a este magnífico final que sin duda a mí me dejó helado, me dejó boquiabierto, porque esa última frase que aparece por ahí, yo quedé, ay no, sin duda es una historia fascinante, bastante cortita, que tiene unas 15 páginas o menos incluso, no recuerdo exactamente, pero es una historia aterradora que les va a encantar por completo, eso se los aseguro. Bien, esa es la primera historia que me gustaría que leyeran en algún momento, ¿ok? Bien, el segundo relato del que me gustaría estar hablándoles es sobre el aclamado autor de ciencia ficción y fantasía George R.R. Martin. Pero en esta ocasión nos trae un relato cortito y muy, pero que muy interesante y también aterrador al mismo tiempo. Yo estoy hablando sobre su relato El tratamiento del mono, que se encuentra en esta colección titulada Los Reyes de la Arena. Bien, el tratamiento del mono puede que resulte una premisa un tanto simple o algo así por el estilo, pero cuando ustedes comiencen a leer esta historia van a darse cuenta que no es para nada así. Porque aquí el señor Martin nos relata la historia de un personaje que ama comer, que él le encanta, le fascina la comida, comer cualquier tipo de alimento, sea preparado en casa, sea en restaurantes, sea chino, sea coreano, sea alemán, todo eso es parte de su vida, es un hobby para él, y es por eso que él está sufriendo de una obesidad que lo viene presionando bastante, porque se comienza a sentir bastante mal respecto a eso, y llega un punto en que él ya no aguanta más esa ansiedad, esa tristeza que le hace sentir ser una persona obesa, mórbida prácticamente. Así que llega un punto en el que él decide cambiar su estilo de vida y bajar de peso. Y es en este momento en el que toma la peor decisión de su vida. Y bueno, básicamente esa es la historia que nos relata en este pequeño cuento, que también no es bastante largo, unas 20
25 páginas creo aproximadamente. Corríjanme si es que estoy equivocado, pero la verdad es que cuando vamos dándonos cuenta que nuestro protagonista decide usar el tratamiento del mono para poder bajar de peso, ¡ay Dios! ¡Ay Dios! ¡Ay no! Horrible, horrible. La verdad es que cada vez que leía un poco más y un poco más de esta historia, sin duda, tenía que apartar la mirada porque al principio puede que resulte un tanto cómico en algunas partes, pero no es para nada así, no es así. Y esto se confirma cuando llegamos al final de esta historia. Porque esta es una historia que va increciendo cada vez más, es más tensa, es más aterradora y llega un punto en el que el final es una bomba que te va a comenzar a apretar el pecho y vas a quedar prácticamente sin habla porque esta historia es aterradora. A mí me heló por completo y me dejó muy agobiado. Esa es la verdad, me dejó agobiado y no sabía qué decir. Sin duda, el tratamiento del mono es una excelente historia, un excelente relato de terror para que ustedes puedan disfrutar. Bien, y llegando al final de este video, no podía dejar de lado a nuestro amado escritor de terror, Stephen King. Y en esta ocasión voy a estar recomendándoles un relato que se encuentra en su colección Todo es Eventual. Y estoy hablando sobre el relato titulado El virus de la carretera viaja hacia el norte. Bien, es un título bastante largo, pero no es para nada lo que uno al principio se puede imaginar, porque yo leyendo esta colección, yo llegué a este relato y fue como, wow, qué nombre tan curioso. No me imaginaba de qué podía tratar, no se me pasaba nada por la cabeza ni nada por el estilo. Pero las cosas cambiaron por completo cuando lo leí. Es un relato corto de unas 30 páginas aproximadamente que nos relata la historia de un escritor muy famoso que está viajando por el país y decide hacer una pequeña parada ya que le llama la atención una pequeña venta de garage que se está llevando a cabo en una pequeña comunidad. Y resulta que cuando él se acerca a esta venta de garage le llama mucho, pero que mucho la atención una extraña y peculiar pintura. Es una pintura en la cual podemos ver a un personaje que está conduciendo un automóvil. Y este personaje que se encuentra en un ambiente de ciudad, se ve edificios, las calles y todo así por el estilo, al parecer muy normal. Este personaje resulta un poco inquietante porque tiene una sonrisa un tanto maquiavélica, tiene una postura muy extraña y la verdad es que llama mucho la atención, a pesar de que sea algo terrorífico y así por el estilo, llama la atención. Y eso fue lo que pasó con nuestro protagonista, porque él no duda en ningún momento de comprar esta pintura y llevársela a su hogar. Él, antes de hacerlo, también escucha cuál es el trasfondo de esta pintura, ya que siempre los pintores siempre tienen sus inspiraciones y así por el estilo. Pero esta historia es para nada típica, porque el autor, el pintor de esta pintura, para la redundancia, tiene un pasado, una historia muy triste, muy aterradora, y eso, a pesar de todo eso, no es un impedimento para que nuestro protagonista pueda comprar esta pintura y llevársela para su hogar. Hasta ahí todo bien, todo normal, pero el problema es cuando él comienza a viajar nuevamente y llega al hogar de su tía para poder enseñarle su nueva adquisición. Se da cuenta que hay unos ligeros cambios en la pintura, una postura, una mano por aquí por allá. Hay algunas pequeñas cosas que no estaban como lo eran al principio. Y bien, esto es un tanto curioso en un principio porque el protagonista
piensa que se equivocó, que vio mal, que siempre es un error visual y algo así por el estilo. Pero eso no va a ser así, porque a medida que la historia va avanzando, vamos a ir dándonos cuenta que esta pintura va a sufrir cada vez mayores cambios en su composición. Y estos cambios van a comenzar a aterrar a nuestro protagonista, porque en los ambientes en los cuales se va a estar reflejando en esta pintura van a ser idénticos a los lugares en el que estuvo nuestro protagonista. Y ¡oh, no! Aquí ya comienza lo más terrorífico, porque comienza a ser una historia de verdad que es como si fuera una persecución y te comienza a agobiar tanto, y es una historia también que va muy encrechendo y que sin duda no va a dejar a nadie indiferente. Porque nuestro protagonista se asusta cada vez más, se aterra, decide deshacerse de esta pintura, pero ese no es el final de la historia, como algunos ya podrán imaginar. Y wow, ese final sin duda fue escalofriante. A mí me dejó helado, me dejó perplejo, y sin duda es una historia que es muy agobiante, que deja las cosas ahí en el aire y que va a ser un trabajo para cada lector el descifrar qué es lo que va a pasar a continuación, porque esta historia, ay Dios, no, bueno, pero esa es la última historia que me gustaría estar recomendándoles en el día de hoy. Si han leído estos relatos anteriormente, por favor déjenme aquí abajo qué es lo que les parece, y también, si es que no lo han leído, por favor léanlos y disfruten de estas maravillosas historias, que son bastante cortitas y que sin duda los van a aterrar, aunque sea por un momento. Así que sin mucho más que decir, me despido con un beso y un abrazo enormes. Chao, chao.